Muy buenos días, bienvenidas a lo que sería nuestra cuarta clase, si no mal recuerdo. Y bueno, pues va a ser una clase que tiene que ver más con la explicación de cómo van a ser las siguientes actividades, porque bueno, tenemos ese como pendiente, ¿no? Y también no quisiera distraerlos mucho de su día, de su día de descanso, ¿no? Que bueno, a lo mejor algunos tendrán actividades y bueno, por eso nos vamos a ir un poquito más rápido, pero aún así, si tienen dudas sobre la marcha, es muy importante que las expresen y me digan pues cuáles son, ¿no?, estas dudas para que podamos ir ahí avanzando un poquito más y comprendiendo y sobre todo aprovechando el espacio que tenemos de interacción, porque pues bueno, yo he visto muy buenos trabajos, la verdad es que por ahí no hay queja, parece que se está entendiendo bien las actividades, que tampoco son tan complejas en ese sentido, pero ya empezamos con actividades un poquito pues más especializadas, no más difíciles, sino que requieren que ustedes se den ese tiempo de investigar o de buscar cuál es pues el ejercicio adecuado, ¿no? En este semestre, bueno, sí, en este semestre cambiaron esta materia un poquito, ¿no? Porque tenía más actividades asignadas y yo me imagino que se hacía muy pesada, por lo que pues con los comentarios de algunos de sus docentes pues redujeron el número de actividades. Entonces pues esto nos permite que sea más sencillo trabajar, pero pues también implica que ustedes van a tener un poquito más de necesidad de investigar, ¿vale? Entonces, bueno, ¿con qué tema vamos ahorita o cuál es pues lo que necesitamos hacer? Pues que quede bien claro, que ustedes investiguen así a detalle cuál sería el tipo de distribución o el tipo de análisis de distribución que yo debería de usar para una muestra específica. Porque bueno, ya el aplicar la estadística no es como en el curso pasado que solo teníamos que describir más o menos el proceso. Aquí de alguna manera tenemos que aplicar todos estos procesos estadísticos, pero tampoco es que ustedes vayan a hacer cálculos tan grandes o tan complejos, no es esa la intención, sino solamente que identifiquen cuál cálculo se tendría que hacer, ¿sí? De eso se trataba el foro, por ejemplo, que bueno, todavía tienen pues este fin de semana para contestarlo sin penalización, pero bueno, esa era la intención. Les voy a compartir lo que dice la planificación, ¿sale? Que bueno, si no la ven me dicen, ¿va? En cuanto al foro del que les estoy hablando es ¿no? El de inferencia estadística en comunidades. Y ustedes lo que tenían que hacer era elegir un dato de salud en alguna de las comunidades y pues identificar el tipo de variable. Si recuerdan, estos tipos de variables los vimos en la unidad 1 y les dije o les comenté que lo íbamos a estar usando, ¿no? O sea, todo lo que veamos previamente lo vamos a seguir usando durante el semestre. Entonces, por esto es importante que haya quedado bien claro el tema de las variables y aquí ya nada más será llevarlo a la vida real, ¿no? Entonces, yo veo, no sé, en mi comunidad es muy frecuente el problema de obesidad infantil, por ejemplo. Hay una gran cantidad de obesidad infantil. Entonces, ya tengo, ¿no? Ya tengo claro cuál es mi problema de salud. Eso es muy sencillo, ¿no? Nada más ver las noticias o informarnos un poquito en alguna parte.
Hay comunidades donde a lo mejor hay otro tipo de problemas de salud, por ejemplo, en esta parte del sur del país, podría ser el dengue, podría ser el chikungunya. En otras partes del país, el problema de salud tal vez pudiera ser la diabetes tipo 2, que es la que pues se adquiere por una mala alimentación. En otra parte del país, bueno, podría ser otra cosa, ¿no? No tiene que ser el problema de salud más importante de esa comunidad, no, solamente una problemática, ¿no? De tantas que hay, sí impactante para que puedan hacer el estudio, pero no tan grande, ¿no? Entonces, ya que tengo mi problemática de salud, ¿cuál podría ser la variable que va a determinar ese tipo de problemática, ¿no? Entonces, aquí es ver, o sea, si mi problema es la obesidad infantil, ¿cuál sería la variable determinante para poder hacer ese estudio? Esa variable que me va a permitir encontrar dónde está pues lo grave, ¿no? de mi problemática. Y por qué, explicar por qué es relevante, por ejemplo. Sigo con el mismo. Pues, es la edad, porque esa es una de las variables más, pues que la misma problemática me la está diciendo, ¿no? Los niños no deberían pues, ¿por qué? Pues porque son muy... Entonces, pues ahí está un problema, ¿no? Bien importante. Y ya tengo mi variable. Ahora, en el caso del dengue, por ejemplo, ¿cuál podría ser la variable determinante para yo decir que es ya algo en salud? No sé, a lo mejor el número de hospitalizaciones o el número de muertes, ¿no? Podría ser esa mi variable. En el caso de que mi problemática sea, no sé, casos de tabaquismo o de drogadicción, entonces ahí tendría yo que encontrar cuál es la variable adecuada, ¿sale? Que va a determinar todo mi estudio. Una vez que yo ya tengo la variable o el tipo de variable, entonces ya es más sencillo encontrar cuál sería el tipo de distribución. Al haberles dejado a ustedes hacer una infografía de las diferentes distribuciones que tiene la estadística, que bueno, son muchas en realidad, pero solo trabajamos 4, ¿no? Entonces, la intención era que sepan ustedes qué es lo que se va a encargar de estudiar cada una de estas variables. Entonces, una vez que ya tengo mi problemática y mi variable, ¿cuál creen ustedes que sería la distribución que quedaría, ¿no? En un análisis? Es nada más que me digan cuál es, ¿no? Y la justificación no es que hagan un análisis, ¿no? Por eso es que les digo, aquí el chiste es entender de qué va, no tanto ir y hacer la distribución todavía, sino de qué va, de qué se trata. Entonces, ya, por ejemplo, si yo elijo tal o cual variable en la que pues pretendo que todos los datos caigan en forma normal, en forma de campana, eh, si yo más bien tengo un histórico de frecuencias, ¿no? Y espero que la frecuencia caiga como han caído esas otras frecuencias. Si yo tengo a lo mejor una cantidad de, eh, por ejemplo, de hombres o de mujeres que van a caer en cierto punto, pues va otra distribución, ¿no? Entonces, aquí lo que tendríamos que investigar a detalle, pues es qué estudia cada una de las distribuciones. Una vez que yo lo tenga, argumento por qué y ya estaría, ¿no? Es solo, las participaciones en el foro son como si en el aula de clases uno hiciera una pregunta y pues tú contestas, ¿no? No es tanto hacer un ejercicio como tal. Entonces, yo espero que no hayan tenido complicaciones en el foro, o si las tuvieron, pues
me las dicen y las revisamos, pero si no, pues pasaríamos a la siguiente actividad, que es la que tienen por entregar en esta semana, ¿no? Que es la evidencia de aprendizaje, donde aquí sí se les pide que se utilice una de las distribuciones. Ya aquí ya se les está dando la base o la muestra con que trabajar. Ajá, nada más tienen que descargar este archivo que está disponible y ahorita les enseño cuál es el archivo que les tiene que descargar. Por es ¿sale? Esta es la base de datos que les está descargando. No hay mucha explicación porque el chiste es que ustedes analicen, ¿no? Al final del día pues, son datos que ya vamos más o menos entendiendo, que ya vamos más o menos dominando, porque ya sabemos como que qué es, ¿no? Es una base de datos que tiene pues, variables. ¿Cuáles son estas variables? Bueno, pueden ser dependiendo de lo que se esté estudiando. Entonces, si ven, esta base, pues es un análisis del exceso de mortalidad en México desde el 2020 hasta el 2023. Entonces, ¿por qué exceso de mortalidad? Bueno, porque históricamente en todos los países del mundo, pues hay cierta cantidad de gente que fallece, ¿no? Esto no es siempre un número constante, obviamente, porque no puede ser así. Sin embargo, pues siempre nos da un parámetro, ¿no? O sea, de la gente que se muere, pues hay un esperado de muertes en un país, pues cada año, ¿no? A veces sube, a veces baja un poquito, pero siempre se espera que se comporte de alguna forma. De 2020 a 2023 hubo una variación muy grande, o sea, no se cumplió con esos parámetros que se esperaban. Entonces, aquí lo que se está analizando es, pues, si hay una razón, o lo que se pretendía buscar con esto es si hay una razón por la que hubo un exceso de muertes en estos años. Yo sé que ustedes ahorita van a decir, pues sí, obviamente que lo hubo, ¿no? Pero porque ya nos lo dijeron a nosotros, ¿no? O sea, ya vimos el problema y ya sabíamos por qué, pero alguien para saber si realmente fue más mortal de lo que debía ser el COVID, ya en términos duros, ya en términos exactos, pues se tiene que analizar esta base, ¿no? Y bueno, no solo esta, ¿no? Hay un montón de bases que se pueden analizar. Pero bueno, esta la sacamos de la página que yo les comparto para dar bases y tenemos pues un montón de datos para realmente tener una certeza de si pues es una o fue una causa atípica, ¿no? Si realmente sí pasó, ¿no? Entonces, si ven, son muchos datos, ¿vale? De pues mucha gente, de muchas edades distintas que pasó, y pues el chiste aquí es que ustedes hagan el análisis. Obviamente no hay que analizar todos los datos que tiene la base, ¿no? Solamente hay que tomar una muestra y con esa muestra hacer el análisis, que eso ya lo saben hacer porque ya lo hemos hecho, ¿no? O sea, la unidad pasada tomamos muestras, ya sabemos cuál es la fórmula para el número de muestra, para saber cuántos usar, para, bueno, todo eso.
¿no? Entonces, sí, esta base tiene muchos datos, pero no es la intención que trabajen con todos, ¿sale? Ni que me los pongan todos ahí en el trabajo, ni nada, ¿no? Simplemente es que me digan, o que más bien que apliquen, según lo que tenemos en la planificación, primero, ¿cuál o cuáles variables me van a decir cuál es la distribución aplicable a esta base? Ajá. ¿Cuáles son las variables? Bueno, una variable es la fecha, otra variable es el ID, otra variable es la entidad, o sea, o el estado del que nos están reportando, otra variable es el municipio de ese estado, otra variable es la fecha en la que se murieron o en la que fallecieron, que también tiene que ver, ¿no?, con las olas del COVID, por ejemplo. Otra variable puede ser la fecha de registro del dato, el sexo, ajá, que aquí no sabemos cuál es el 1 y cuál es el 2, entonces si ustedes quieren analizar sexo, le pueden poner el sexo número 1 o el sexo número 2, tal cosa, ¿no? ¿Sale? Eso podría ser la edad de los pacientes y el dato que se tiene de que si ese fallecimiento era posiblemente COVID. Ajá. Porque bueno, en 2020 todavía era muy complicado el saber si realmente las personas habían fallecido por eso o por lo que le llamaban una neumonía atípica, o también le llamaban que pues fallecían por algún problema respiratorio, pero no afirmaban si era COVID o no. O sea, era muy ambiguo, ¿no? Cuando empezaba la pandemia, sobre todo. Entonces, pues ya para ver si hubo un exceso de mortalidad, pues tendrían que analizar esta base. Ajá. Entonces, una vez que tú me digas cuáles son las variables, voy a cambiarles al trabajo. Aquí está. Okay, entonces, este es el problema, ¿no? Si hay un exceso de mortalidad o no. Entonces, una vez que tú ya tengas tu base, eliges una o más variables, es libre, y vas a decir, bueno, ¿cuál distribución corresponde aquí? Puede ser la normal, puede ser binomial, puede ser una distribución de student, puede ser una distribución chi cuadrada, entonces tú eliges, ¿va? Dependiendo de las variables que vas a analizar. Y luego vas a hacer el cálculo de la probabilidad, es decir, vas a aplicar la prueba. Vas a aplicar prueba de normalidad, vas a aplicar prueba chi cuadrada, vas a aplicar prueba de student, la que quieras, o la que hayas elegido más bien. ¿Qué necesitas para hacer eso? Bueno, lo que yo recomiendo, lo más recomendable es que busquen en internet cómo se hace una prueba de student, ¿no? ¿Qué datos necesito? Y entonces, a partir de eso veo y digo, esta base no tiene estos datos que me pide el student, ¿no? Entonces, cambio. O busco cómo se hace una prueba de normal o de Gauss, ¿no? Y a mí si tienes que tener estos datos. Yo veo mi base y digo, no, estos tampoco, ¿no? Entonces, cuando voy haciendo la prueba, o voy sabiendo cómo se hacen las pruebas, voy a saber si tengo o no los datos necesarios para hacerla, ¿vale? Y después, una vez que haya hecho yo mi prueba de distribución, pues voy a hacer una interpretación desde la perspectiva de salud, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo descubro que la obesidad infantil en niños, bueno, en este caso es el COVID, ¿no? Si yo descubro que sí hubo un exceso de mortalidad en México y descubro que ese exceso de mortalidad en México fue en las personas de tal entidad o de tal edad o de tal sexo o de tal condición, según el estudio que haya hecho, pues digo que eran la población de mayor riesgo, o digo que
pues a lo mejor no se consideraron para algo, o puedo decir, bueno, lo que ustedes interpreten a partir de esto, ¿sale? Yo sé que ustedes pues no tienen como la experiencia en hacer esto, entonces al final del día no se les va a obligar a hacer un estudio tan complejo, ¿no? O sea, lo que ustedes puedan hacer, pues es lo que pues vamos a intentar. Ya dentro de 8 días yo les mostraré cómo se hace o cómo debió de quedar el ejercicio. Sin embargo, si yo se los muestro ahorita, pues ya les hago todo el trabajo y no ese es el chiste, ¿no? Al final es que ustedes, al buscar cuál es la distribución correcta, se aprendan cómo se hacen todas las distribuciones, ¿no? Que esa es la intención. Y por lo menos las entiendan, ¿no? Si no las aplicamos correctamente, sí entendamos como que cuál correspondería con el estudio que me están mostrando o que me están pidiendo, ¿sale? Pues bueno, para el trabajo que se va a considerar, que se realice un análisis descriptivo, es decir, que se encuentren las variables adecuadas, y que se describa o que se argumente por qué esas variables son las indicadas, que se calcule la prueba de distribución y que se realice una argumentación suficiente para los datos, también que se apoyen con gráficos y que interpreten, y bueno, su formato APA de siempre, ¿sale? O sea, si ven, el cálculo no es tan importante como la argumentación, ¿no? Al final del día, si tú te equivocaste en el cálculo, no pasa nada, no repruebas todo bueno, no pierdes todo el trabajo, sino que, pues bueno, lo importante es que ustedes me muestren que entendieron cómo se usan las distribuciones, ¿sale? Pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario respecto a este trabajo, sí me gustaría pues escucharlas más bien. No, creo que ninguna duda por ahora. Muy bien, sí, Edith por ahí levantó la mano. Sí, profe, muchas gracias. Buen día a todos. Mi pregunta, pues, bueno, es más que nada saber si usted nos puede comentar en promedio qué tiempo nos llevaría realizar esta actividad. Digo, ya sé que tenemos que investigar, que a lo mejor a los que no sabemos, pues nos va a costar un poquito más de trabajo, estar repitiendo y repitiendo el video, pero digo, bueno, en el entendido de que yo ya asimilé cómo se realiza, las variables, la distribución, todo lo que tengo que utilizar. En promedio, un análisis de esto, ¿cuánto tiempo me lleva? Pues sí es muy compleja tu pregunta, pero mira, son al final pasos y es el tiempo que tú te des. En teoría, ustedes con la infografía ya saben de qué trata cada una de las distribuciones, o por lo menos de manera general. Entonces, ya no tendría que costarte mucho trabajo entender cuál es la distribución que se utiliza. Ahora, que tú revises los videos de cómo se hace cada una de las distribuciones, yo calculo que los videos con 10 minutos podrían explicarte como que cuál es la correcta, cuál es la elaboración. Ya luego que tú vayas a la prueba y la realices, pues vamos a suponer que te vas a tardar otras 2 horas, ¿no? Entonces yo calculo que no seguidas, pero sí unas 4 horas, 5 horas te debería de llevar a hacer esta actividad. Recuerden que la universidad es a distancia, pero sí pide que ustedes se sienten a trabajar por lo menos un tiempo diario destinado a esto. Entonces, yo intento que este tiempo pues no sea más de 1 hora diaria, porque yo sé que tienen otras 2 materias, ¿no? Entonces, pues calculamos que ustedes deberían estar estudiando entre 2 y 3 horas diarias, porque bueno, lo equivalente a ir a un escolarizado, que son 6, 7 horas diarias ahí en la escuela, pues no es la intención de la universidad, ¿no? Pero, sin embargo, hay trabajos que requieren un poquito más, hay trabajos que requieren un poquito menos. Por ejemplo, los foros, pues yo no creo que les lleve más de un par de horas a la semana, ¿no?
pero por ejemplo las evidencias de aprendizaje, recuerden que valen el 40% de su calificación total. Es por eso que son actividades un poquito más complejas, ¿no? Todas las que son evidencias de aprendizaje. Entonces, yo calculo que entre unas 4 horas, 3 horas, dependiendo de, pues de tu, pues ahora sí que de tu capacidad de comprensión y análisis, ¿no? Muchas gracias, profe. Sí, no, ¿de qué? Yo te recomiendo que no sean seguidas, ¿no? Eso sí, es una recomendación, que no sean las 4 horas de trancazo. A lo mejor 2 y 2, o una cada día, pero bueno, es la recomendación, ¿va? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Bueno. Pues como siempre es un gusto el estarlas compartiendo con ustedes este espacio. Si necesitaran, les repito, esto lo he dicho mucho y no se ha aprovechado, pero si necesitaran una asesoría particular durante la semana, lo podemos programar. Tengo por ahí algunas horas libres en la semana para poder programarles una asesoría si tuvieran dudas, ¿no?, de cómo se hace alguna actividad o se atoraran en algún punto en específico. Nada más escríbanme por el mensajero de la plataforma y con mucho gusto pues yo les daría la atención. De mi parte, bueno, pues sería todo. Nos vemos la siguiente clase ya para explicarles cómo debió de haber quedado el trabajo y pues explicar el que viene, ¿no? Porque ya estamos cerquita de que se publique la planificación de la tercera unidad. Y pues bueno, yo espero que disfruten este fin de semana, estas fiestas de Día de Muertos, que siempre pues son buenas, ¿no? Y nos sirven para las tradiciones y la identidad de cada uno de nosotros. Nos vemos la siguiente clase y bueno, estamos para servirles, chicos. Excelente fin de semana. Gracias.